Buenas tardes. Mis queridos, me llamo Lupita Méndez. Hoy cumplo 87 años. Y quiero compartir con ustedes una historia que he guardado en mi corazón por más de 60 años. Antes de empezar, les pido que le den me gusta a este video y se suscriban al canal. Es muy importante para que otras personas como yo también puedan contar sus historias y cuéntenme en los comentarios. ¿Desde dónde están viendo esto? Me encantaría saberlo. Era 1963. Yo tenía 25 años y llevaba 5 de casada con Eduardo Méndez, un hombre que consideraba el príncipe de mis sueños. Cuando nos conocimos, yo trabajaba como secretaria en la universidad donde él empezaba su carrera como profesor de artes plásticas. Eduardo era admirado por todos, inteligente, carismático y con un talento artístico que hacía que sus pinturas fueran muy buscadas en las pequeñas galerías de nuestra ciudad. Nuestra casa era una casita de 2 pisos en la colonia de los Maestros, siempre llena de libros de arte, lienzos en blanco y ese inconfundible olor a pintura al óleo que se impregnaba en cada rincón. A mí me encantaba ese olor. Para mí, representaba el talento del hombre que amaba y la vida que construíamos juntos. Las paredes de nuestra sala exhibían con orgullo varias de sus obras: paisajes, naturalezas muertas. Por supuesto, 2 retratos míos que él había pintado. En uno de ellos, aparecía yo sentada junto a la ventana de la sala, iluminada por la luz del atardecer. Era hermoso, no por mí, sino por la manera en que él lograba capturar ese momento. Quienes visitaban nuestra casa elogiaban no solo los cuadros, sino también lo bien que encajábamos como pareja perfecta el artista y su musa. Nuestra rutina era sencilla, pero plena. Por las mañanas, yo le preparaba el café mientras él organizaba el material para sus clases. Luego caminábamos juntos a la universidad, donde nos despedíamos con un beso discreto. Yo entraba al departamento administrativo y él al edificio de artes. En ese tiempo, ser esposa de un profesor universitario me daba cierto estatus. La gente me trataba con respeto, como si también yo brillara un poco con la fama de mi marido. Los sábados asistíamos a pequeñas exposiciones y eventos culturales y los domingos recibíamos amigos en casa para almorzar. Eduardo hablaba apasionadamente de arte mientras yo servía café en tacitas de porcelana que heredé de mi madre. Me sentía realizada, protegida, parte de algo más grande que yo misma. Todos nos veían como la pareja modelo, él con su carisma intelectual y yo con mi dedicación al hogar y al trabajo. Nadie se imaginaba lo que pasaba tras esa fachada perfecta, ni siquiera yo. Sucedió en marzo de 1963. Lo recuerdo como si fuera ayer. La universidad estaba revolucionada con la organización de una gran exposición programada para fin de semestre. Eduardo estaba más ocupado de lo normal. Pasaba noches enteras en el taller de la facultad, según él, orientando a alumnos talentosos que necesitaban atención especial. Yo le creía cada palabra. ¿Por qué no habría de creerle? Éramos la pareja perfecta. Hasta me ofrecía a prepararle lonches para esas noches de trabajo. Una tarde tuve que ir a la universidad por unos documentos que había olvidado. No le avisé a Eduardo. Pensé darle una sorpresa. Tal vez invitarlo a tomar un café en la cafetería del campus antes de volver a casa juntos. Cuando llegué al edificio de artes, casi no había nadie. Profesores y alumnos se habían marchado. Caminé por los pasillos silenciosos hasta el taller donde, en teoría, Eduardo trabajaba. La puerta estaba entreabierta y alcancé a oír su risa. Esa risa cálida que yo conocía muy bien, pero había algo diferente, algo íntimo en su tono. Me acerqué en silencio y eché un vistazo por la rendija. Eduardo estaba sentado frente a un caballete,
pero no estaba solo. Y definitivamente no estaba dando asesoría académica. Una joven, a la que reconocí como Clarisa, una de sus alumnas más prometedoras, estaba sentada en sus piernas. Llevaba puesta únicamente una camisa que reconocí como de él, mientras él le besaba el cuello y le susurraba palabras que no alcancé a distinguir. Me quedé paralizada. El tiempo pareció congelarse. Observaba esa escena como si fuera uno de los cuadros de Eduardo, profesor y alumna. Tal vez así se titularía, solo que ese cuadro estaba haciendo pedazos mi corazón en fragmentos tan diminutos que dudaba poder recomponerlos. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba ante mis ojos. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Solo sé que, cuando por fin pude moverme, regresé a casa en un estado de aturdimiento total, como si mi cuerpo se moviera en automático mientras mi mente no podía procesar lo que acababa de descubrir. Aquella noche, cuando Eduardo llegó tarde como de costumbre, me besó la frente y habló de lo extenuante que había sido orientar alumnos. Sonreí y le serví la cena que había mantenido caliente. No le dije nada sobre lo que había visto. Algo dentro de mí estaba cambiando. El dolor comenzaba a cristalizarse en una determinación fría que yo nunca imaginé poseer. La semana siguiente me dediqué a observar con más atención. Empecé a notar patrón, detalles que antes pasaban desapercibidos, la manera en que repetía ciertos nombres demasiadas veces, las manchas de labial en sus pañuelos que yo, ingenuamente, atribuía a accidentes con pintura roja. Hasta que una tarde, mientras organizaba su estudio en casa, hallé un sobre escondido entre las páginas de un libro de historia del arte. Dentro había cartas, no solo de Clarisa, sino de otras alumnas también. Eran cartas apasionadas, íntimas, algunas con fotografías que, como mujer respetable de los años 60, me horrorizaba describir. Me temblaban las manos mientras leía esas declaraciones de adoración dirigidas a mi marido, frases como nuestro encuentro de anoche fue mágico, o nunca pensé que un hombre podía hacerme sentir así, saltaban del papel, señalando mi ingenuidad. Por las fechas, me di cuenta de que aquello no era nuevo. Algunas cartas tenían más de 2 años. Fue como si un velo cayera de mis ojos. De pronto, todas las noches de trabajo, todos los fines de semana de supuestos seminarios especiales, todos los viajes académicos adquirieron un nuevo significado. Eduardo no era el esposo dedicado que yo creía. Era un hombre que, sistemáticamente, traicionaba mi confianza con las alumnas a las que supuestamente debía educar. Aquella noche, lloré en silencio en el baño, abriendo la llave del lavabo para ahogar mis sollozos. Pero a medida que las lágrimas rodaban, algo más crecía en mi interior. No era solo tristeza, era indignación, una indignación que, para una mujer de los años 60, no tenía muchos escapes. El divorcio no solo estaba mal visto, era humillante para la mujer, y casi siempre la dejaba a ella como culpable, perdiendo estatus social, seguridad económica y, muchas veces, hasta el derecho a ver a los hijos. Por suerte, no teníamos hijos todavía. Eduardo siempre decía que debíamos esperar el momento adecuado, cuando su carrera estuviera más consolidada. Ahora entendía por qué. Tener niños complicaría su vida doble, o triple, o sabe Dios cuántas vidas paralelas mantenía. Durante 2 semanas, mantuve en secreto lo que había descubierto. Continué siendo la esposa perfecta de día. Mientras por las noches planeaba qué hacer, empecé a mirar los cuadros de Eduardo con otros ojos. Ya no eran expresiones de belleza, sino símbolos de su hipocresía. Pintaba realidades alternativas en sus lienzos, igual que vivía realidades alternativas en su vida. Y fue ahí cuando nació la idea. Eduardo siempre decía que el arte verdadero debía exponer la realidad
por dolorosa que fuera. Era hora de poner a prueba esa teoría. Cuando él estaba en la universidad, inicié mi propia investigación. Usé nuestros ahorros para contratar a un detective privado, un primo lejano llamado Gustavo, que se dedicaba a hacer indagaciones, y aceptó ayudarme cuando le conté mi situación. Durante semanas, siguió a Eduardo. Lo fotografió en sus encuentros. Recogió pruebas. Cada nueva revelación era una puñalada, pero también fortalecía mi determinación. No era solo Clarisa. Había al menos otras 3 alumnas involucradas con mi marido, sin contar las relaciones anteriores que ya habían quedado documentadas en las cartas. Mientras tanto, Eduardo seguía su vida con total normalidad. Sin tener idea del huracán que se aproximaba, planeaba con entusiasmo su participación en la gran exposición de fin de semestre, un evento importante que contaría con la presencia del rector, profesores de varios departamentos y figuras influyentes de la ciudad. Entonces lo tuve claro. Ese sería el escenario perfecto para mi obra de arte, la exposición de la verdad. Después de mi terrible descubrimiento en el taller, mi vida se volvió una misión secreta. Cada momento estaba dedicado a recopilar evidencias. Mientras mantenía una sonrisa en mis labios, no se imaginan lo que es servirle café al hombre que despedazó tu corazón, y fingir una sonrisa cuando te dice que tiene que irse a orientar alumnas. Las cartas que había encontrado eran solo el principio, necesitaba más, algo tan contundente que nadie pudiera negarlo. Ni siquiera el seductor profesor con toda su labia y prestigio. En 1963, si una mujer acusaba a un hombre respetado, debía contar con pruebas irrefutables o la culpable terminaría siendo ella. Mi primo Gustavo me entregaba sobres cada semana. Cada foto era otra estocada Eduardo, entrando a pequeñas posadas con distintas alumnas, caminando de la mano en parques alejados, besándose en su coche en calles desiertas. Había un patrón en su comportamiento, escogía a las más talentosas de cada grupo, jóvenes que buscaban su aprobación y acababan atrapadas en su red de manipulación. Una noche, mientras guardaba otro sobre de pruebas en un compartimento secreto que creé en mi cajón de ropa interior, el único lugar donde Eduardo jamás revisaría, me quedé mirando mi reflejo en el espejo. No me reconocí. Mis ojos, antes llenos de brillo y seguridad, parecían opacos, rodeados de ojeras. Mi cabello, siempre arreglado, estaba sin vida, estaba desvaneciéndome, consumida por el dolor y por el plan de mi venganza. Fue entonces cuando comprendí que tenía que recobrar fuerzas, no por él, sino por mí. Si pretendía ejecutar mi plan a la perfección, necesitaba que Eduardo no sospechara nada. A la mañana siguiente, fui al salón de belleza. Compré un vestido nuevo y volví a convertirme en la esposa perfecta que todos conocían. La diferencia era que ahora era solo un papel que interpretaba, mientras tras bambalinas preparaba la estrategia. Los meses de abril y mayo pasaron como en una neblina. De día mecanografiaba documentos en la secretaría de la universidad, charlaba con compañeros que no tenían idea del infierno que vivía y guardaba las apariencias. Dom noche, después de que Eduardo se dormía a menudo oliendo al perfume de alguna de sus musas, revisaba mis pruebas y afinaba mi plan. Entonces surgió la idea de la exposición mientras escuchaba a Eduardo comentar el formato de la muestra de fin de semestre. Cada profesor tendría una sala dedicada a sus obras y a las de sus alumnos. Él estaba especialmente orgulloso porque le habían asignado la sala más grande del edificio principal, con una iluminación perfecta y excelente visibilidad para quien entrara. Será mi gran oportunidad de impresionar al rector y asegurar mi promoción, me dijo durante la cena, alzando su copa de vino en un brindis a sí mismo. Yo sonreí y brindé también, pensando para mis adentros: sí, querido, será inolvidable.
El plan se cristalizó al darme cuenta de que tendría acceso a las llaves de esa sala. Como secretaria del departamento administrativo, era mi trabajo ayudar en la organización del evento. Nadie cuestionó cuando me ofrecía encargarme específicamente de la sala de Eduardo. Después de todo, era su esposa dedicada, siempre apoyándolo. Durante las semanas previas a la exposición, trabajé con meticulosidad. Creé un álbum con las fotografías más comprometedoras. Organicé cronológicamente las cartas y hasta conseguí grabaciones. Mi primo Gustavo había instalado un pequeño grabador en el taller de la universidad, el mismo lugar donde Eduardo se encontraba con sus alumnas. Tenía cintas con conversaciones explícitas, promesas de buenas calificaciones a cambio de favores especiales y declaraciones de que su matrimonio era solo una fachada conveniente. La parte más difícil fue mantener la compostura cuando, en una de esas grabaciones, lo escuché reír y decirle a una alumna: «Lupita, ni cuenta se da, está demasiado ocupada siendo la esposa perfecta como para notar lo que pasa frente a sus narices». Me ardió el pecho como si me hubieran arrojado ácido, pero también reforzó mi determinación. Quería que mi exposición tuviera el máximo impacto. No bastaba con exhibir a Eduardo. Quería que todos vieran la verdad, sin posibilidad de negarla. Me vino la idea de usar sus propias técnicas artísticas contra él. Eduardo siempre hablaba sobre la fuerza del contraste en el arte luz y sombra, verdad e ilusión. Mi muestra tendría justamente ese contraste. Por un lado, las obras que él había elegido, sus pinturas impecables y las de sus alumnos prodigio. Por el otro, mi colección de evidencias, presentadas con el mismo cuidado estético que él le daba a sus lienzos. La semana de la exposición apenas pude dormir. Cada detalle tenía que ser perfecto. Compré marcos idénticos a los que Eduardo usaba para sus cuadros favoritos. Mandé ampliar las fotos más reveladoras en un laboratorio fotográfico de otra ciudad. Para evitar sospechas, transcribí fragmentos de las grabaciones en tarjetas elegantes con la misma caligrafía que él usaba al titular sus pinturas. La ansiedad me consumía, pero conocía las consecuencias. En 1963, una mujer que dejaba en ridículo a su esposo públicamente no solo enfrentaba el divorcio, sino el ostracismo total. Sería señalada como rencorosa, vengativa y desequilibrada. Perdería amigos, contactos laborales y tal vez hasta mi puesto en la universidad. Pero cuando comparaba esas pérdidas con las noches de sufrimiento, con la farsa en que se había convertido mi matrimonio, la decisión era clara. Hay pérdidas que valen la pena si con ello recuperas tu dignidad. La víspera de la exposición tuve un último momento de duda. Me hallaba en casa de mi única confidente, mi prima Lourdes, unos años mayor que yo y divorciada, algo escandaloso en aquel entonces. Fue ella quien me había puesto en contacto con su hermano Gustavo. Lloré en sus brazos, preguntándole si no era una locura seguir adelante. Lupita, me dijo, tomándome de las manos, será duro. El mundo no es justo con mujeres como nosotras, que nos atrevemos a denunciar la hipocresía de los hombres, pero te pregunto, ¿puedes vivir un día más con esa mentira? Miré mis manos, las mismas que esa mañana habían preparado el desayuno para Eduardo, las mismas que mecanografiaban documentos en la universidad donde él seducía a sus alumnas, las mismas que guardaban pruebas de sus engaños. La respuesta era tan clara como el agua. No, no podía soportar un día más. Esa noche, mientras Eduardo dormía plácidamente, dejé todo listo, puse los marcos, las fotos, las cartas y las transcripciones en una carpeta de cuero que él mismo me había regalado años atrás. La ironía no se me escapó. El instrumento de mi liberación había sido un regalo del hombre que me encadenaba
La mañana de la exposición amaneció con un cielo sorprendentemente despejado para junio. Eduardo estaba emocionado como un niño en Navidad. Se puso su mejor traje. Se acomodó el cabello, se perfumó con su loción importada y me besó la frente antes de salir. No tardes. Querida, quiero que estés a mi lado cuando llegue el rector. Una esposa bella y dedicada siempre sumaba puntos a un profesor ambicioso. Yo sonreí y prometí llegar puntual. En cuanto se fue, me puse el vestido azul marino que había comprado para la ocasión sobrio. Elegante. Respectable. Quería que todos vieran a una mujer digna, no a una histérica. Tomé la carpeta con las pruebas y una pequeña maleta que había preparado en secreto, consciente de que no volvería a casa después de lo que planeaba hacer. Dejé una carta en la mesa de la cocina con una sola frase: el arte verdadero revela, no oculta. Era una de las frases favoritas de Eduardo en sus conferencias. El trayecto a la universidad se sintió eterno. Cada paso me llevaba a un futuro incierto, pero también me alejaba de un pasado de mentiras. Llegué una hora antes de que iniciara oficialmente la exposición. Perfecto. Eduardo estaría ocupado en la sala principal, recibiendo a los primeros invitados, esos que siempre llegan con antelación. Como parte del equipo organizador, tenía acceso a la sala de Eduardo. Entré en silencio y me quedé contemplando el espacio que él había preparado con tanto esmero. Las paredes mostraban sus pinturas más recientes, paisajes llenos de color, naturalezas muertas detalladas y, por supuesto, retratos de varias jóvenes que ahora reconocía como sus alumnas amantes. En el centro, sobre pedestales iluminados, se exhibían esculturas creadas por los alumnos más talentosos. Todo estaba perfecto, tal como él quería el profesor brillante y sus discípulos. Era momento de añadir mi toque final. Con manos sorprendentemente firmes, me puse a trabajar en la pared lateral, que estaba libre y que recibiría a los invitados más importantes. Monté mi propia exposición, las fotografías, en marcos idénticos a los suyos, ordenadas cronológicamente, las cartas abiertas con extractos marcados en rojo, las transcripciones de las grabaciones, impresas en papel de alta calidad. Encima de todo, un título en letras grandes, cuidadosamente dibujadas: El verdadero taller del profesor Eduardo Méndez, una exposición de arte alternativa. Cuando terminé, retrocedí para contemplar mi obra. Era devastadoramente hermosa en su honestidad cruda. El contraste entre las obras oficiales de Eduardo y mi exposición de la verdad creaba justamente la tensión artística que él tanto elogiaba en sus clases. Revisé mi reloj. Faltaban 20 minutos para la apertura oficial. En breve, la sala se llenaría con profesores, alumnos, el rector, periodistas locales y toda la gente influyente a la que Eduardo pretendía impresionar. Me senté en un banco en el centro y esperé, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Por un instante, pensé en huir y deshacerlo todo, pero luego miré otra vez los retratos de esas jóvenes, las palabras de amor escritas con manos inexpertas, las transcripciones de las mentiras que Eduardo soltaba sobre nuestro matrimonio. No me echaría atrás. La verdad merecía ser vista, por dolorosa que fuera, y yo merecía recobrar mi dignidad, por alto que fuera el precio. La puerta se abrió, y sentí que el corazón se me detenía. El primero en entrar fue el profesor Martínez, del Departamento de Literatura. Siempre puntual, echó un vistazo a la sala distraídamente. Hasta que se topó con mi pared, vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba viendo. Primero se quedó confundido, luego horrorizado y finalmente avergonzado. Buenas tardes, profesor Martínez, lo saludé, como si fuera un evento normal.
Espero que disfrute de esta exposición especial. Balbuceó algo incomprensible y salió de la sala. Seguramente para alertar a Eduardo. No me importó. La verdad, ya estaba ahí, a la vista, y no había manera de esconderla. Poco después empezó a llegar más gente. Primero, admiraban las obras oficiales de Eduardo, pero al toparse con mi pared quedaban en total shock. Algunos se iban murmurando, otros se quedaban mirando fijamente las fotos y las cartas, en especial las mujeres mayores, que se quedaban largo rato leyendo. Unas volteaban a verme y asentían discretamente, como si por fin vieran confirmadas sus sospechas de años. Yo seguía sentada, erguida, las manos sobre mi regazo, con la compostura de la esposa perfecta de un profesor, pero en vez de sonreír y hablar del talento de mi marido, observaba en silencio cómo su castillo de mentiras se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Los cuchicheos crecieron a medida que más personas llenaban la sala. Noté que la noticia corría por los pasillos porque algunos se asomaban directo a mi exposición, ignorando por completo las pinturas oficiales. En esas estaba cuando sentí más que vi la llegada de Eduardo. Un súbito silencio inundó la sala, seguido por un murmullo colectivo. Entró con la cabeza en alto, sonriendo con confianza. Lo acompañaban el rector y dos reporteros del diario principal de la ciudad. Ni el rector ni los reporteros se habían dado cuenta de mi pared todavía. Eduardo y yo cruzamos miradas desde extremos opuestos de la sala. Le sonreí, pero era una sonrisa distinta de cualquiera que yo le hubiera dado antes. No contenía amor, admiración, ni sumisión. Era la sonrisa de una mujer que por fin se quitaba las cadenas invisibles. La confusión de Eduardo duró un segundo, hasta que vio el muro de gente concentrada en la pared lateral. Se acercó, seguido por el rector y los reporteros. Observé el exacto instante en que reconoció las fotos. Su cara perdió todo color, y por un segundo pensé que caería desmayado. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz ahogada. Me levanté con calma y caminé para situarme a su lado, frente a mi exposición. Hablé con voz firme, audible para todos. Esta, damas y caballeros, es la verdadera obra maestra del profesor Eduardo Méndez, una exposición paralela que muestra el otro lado de su talento artístico. El rector, un hombre mayor con fama de moralista estricto, se puso los lentes para examinar una de las fotos. Eduardo besando a Clarisa en el taller de la universidad. Su expresión se endureció de inmediato. Méndez, a mi oficina, ahora mismo, fue lo único que dijo antes de marcharse. Eduardo intentó sujetarme del brazo, pero me aparté. Sus ojos, siempre tan seductores y seguros, ahora reflejaban un pánico absoluto. Lupita, estás loco. Esto es una distorsión. Te voy a demandar por difamación. Difamación implica mentiras. Eduardo respondió serena. Cada foto, cada carta, cada grabación es auténtica. Tengo negativos, originales y cintas. Puedes demandarme, si quieres. ¿Será interesante ver estas pruebas en un tribunal? Su rostro se contrajo en rabia y desesperación. Miró a los periodistas, que ya tomaban notas y fotografías de las fotografías. La historia ya no se trataba únicamente de la exposición de arte, sino del escándalo que yo había organizado. No pueden publicar esto, le soltó, intentando sonar autoritario y a la vez suplicando. Son calumnias malintencionadas de una esposa desequilibrada. Una de las reporteras, una mujer de mediana edad a la que ubicaba de vista, me dirigió una mirada de sutil solidaridad y le contestó: Profesor Méndez, la exposición oficial termina a las 6 de la tarde. Cierto. Nuestro cierre de edición es a las 7.
Creo que tendremos tiempo para una cobertura completa. Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. Supo en ese momento que no solo se derrumbaba nuestro matrimonio, sino también su reputación y su carrera. Se volvió hacia mí, con el rostro desfigurado por el odio. «Arruinaste mi vida», soltó entre dientes. «No, Eduardo», respondí con tranquilidad. «Tú arruinaste nuestro matrimonio. Yo solo hice una exposición de arte al respecto». Salió furioso de la sala. Seguramente camino a la oficina del rector, donde su futuro profesional pendía de un hilo. Yo me quedé ahí, consciente de todas las miradas puestas en mí. Me sorprendía no ver reproche ni desprecio, sino una suerte de respeto silencioso. Al menos en los ojos de varias mujeres, nadie se atrevía a hablarme. Directamente habría sido demasiado, pero me dedicaban a sentimientos discretos antes de irse. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Me quedé ahí mientras la gente entraba y salía, mucho solo para ver el escándalo que recorría la universidad. Mantenía la cabeza alta. Cuando alguien me preguntaba si las fotos eran reales, respondía tan reales como los cuadros de la otra pared. Alrededor de las 5, cuando la exposición oficial estaba por concluir, apareció mi prima Lourdes. Sin decir nada, tomó la pequeña maleta que tenía oculta bajo el banco y me ofreció su brazo para salir. Recién ahí sentí lo agotada que estaba, no solo física, sino emocionalmente. Atravesamos el patio de la universidad bajo la mirada curiosa de algunos estudiantes. Sabía que no volvería a pisar ese lugar, ni como secretaria, ni como la esposa del profesor Méndez, ni como nada. Ya en el taxi, rumbo a la casa de Lourdes, dejé salir las lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran de alivio, de cansancio y, en cierta forma, de liberación. Ella me sostuvo la mano sin decir una palabra. Entendía mejor que nadie el precio que acababa de pagar. A la mañana siguiente, el diario local resumía todo con un titular contundente: «Escándalo en la universidad. Profesor de artes es desenmascarado por su esposa en una muestra paralela». Para mi sorpresa, el artículo no me retrataba como una mujer resentida o fuera de control, sino como alguien que había logrado exponer una verdad dolorosa de un modo único y artístico. El periodista llegó a señalar que mi exposición paralela demostraba un profundo entendimiento del contraste, técnica que el propio profesor Méndez pregonaba en sus clases. Fue una pequeña victoria, porque en los días siguientes me cayó la verdadera tormenta. Eduardo fue suspendido, pendiente de investigación, sobre todo por usar instalaciones de la universidad para sus encuentros, pero en vez de asumir su culpa, dedicó toda su energía a destruir mi reputación. Nuestros amigos en común desaparecieron. Los vecinos cambiaban de acera para no saludarme. El sacerdote de la parroquia nos visitó para convencerme de la reconciliación cristiana y del peligro de la vanidad femenina que destruye hogares. Su madre, que siempre me había tratado con cortesía distante, me llamó por teléfono para tacharme de destructora de hogares y envidiosa del talento de su hijo. Cuando intenté explicarle lo de las alumnas, simplemente colgó. El abogado de Eduardo presentó la demanda de divorcio, pintándome como inestable mentalmente y acusándome de fabricar pruebas para difamarlo por envidia de su exitosa carrera. En la audiencia preliminar, sentada ante un juez que seguramente cenaba con Eduardo en eventos sociales, me di cuenta de lo que Lourdes me había advertido: una mujer divorciada en los años 60 era automáticamente culpable para la sociedad. El abogado de Eduardo describió mi acto como un vandalismo público que ponía en ridículo a un respetado educador. Cuando llegó mi turno, presenté las pruebas tal como estaban en la exposición, pero en carpetas perfectamente organizadas. El juez las miró con evidente incomodidad.
reacio a aceptar la realidad que mostraban, al final, decretó el divorcio por incompatibilidad irreconciliable, un eufemismo que nos dejaba a ambos en igualdad de condiciones. No recibí pensión, solo una cantidad simbólica por los años de matrimonio. Eduardo se quedó con la casa, los muebles y prácticamente todo lo que habíamos construido juntos. Salí del tribunal aquella tarde de agosto de 1963 con una maleta de ropa, una indemnización que apenas me alcanzaría para unos meses de renta y una reputación destrozada que me cerraba puertas de empleo antes de siquiera poder presentarme. Los primeros meses tras el divorcio fueron los más solitarios de mi vida. Para septiembre de 1963, vivía en un cuartito prestado en casa de Lourdes, buscando desesperadamente cualquier trabajo que aceptara a una mujer divorciada y escandalosa. Siempre era lo mismo. En cuanto se enteraban de mi nombre, me daban un «luego le llamamos», que nunca se concretaba. El dinero se agotaba rápido, las noches se me hacían eternas, mirando al techo, desconchado, preguntándome si había hecho bien. No me arrepentía de haberlo exhibido. Se lo merecía. Lo que me atormentaba era el precio que yo misma estaba pagando. Tenía 26 años y era una paria social sin marido, sin empleo, sin perspectiva. Una mujer decente habría sufrido en silencio. Alcancé a oírle decir a una antigua vecina cuando me vio en el mercado, como si mi gran pecado no hubiera sido descubrir la verdad, sino romper la cómoda hipocresía en la que todos vivían. En 1963, la sociedad perdonaba todo a un hombre, pero a una mujer que se defendía, la condenaban sin piedad. En octubre, con las lluvias y mi miseria incrementándose, me enteré de que Eduardo había conseguido trabajo en una universidad de la Ciudad de México. Mientras yo a duras penas podía pagar el alquiler, la ironía me desgarraba. El culpable salía adelante y la víctima se hundía más. Fue entonces que abrí el periódico y vi un pequeño anuncio: se busca asistente para restauración de obras de arte. No se requiere experiencia técnica. Se ofrece capacitación. La palabra asistente en femenino me llamó la atención como un farol en mitad de la noche. La dirección era de un taller en el centro histórico, una zona que había evitado desde el divorcio por miedo a encontrar gente conocida. Dudé, temiendo más rechazo, pero la alternativa era hundirme. A la mañana siguiente, me puse mi única ropa decente, la que no me recordaba a mis días de esposa de Eduardo, y caminé hasta la vieja casa que albergaba el taller Renacer, Restauración y Conservación. Me recibió una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un chongo y lentes gruesos. Se presentó como doña Elena, la dueña. ¿Tienes experiencia en restauración?, preguntó sin rodeos. No de manera profesional, contesté, pero conviví durante años con la pintura. Ella me miró largamente. Estaba segura de que sabía quién era yo. En esa ciudad, mi escándalo fue la comidilla del año. Me preparé para el rechazo. Muéstrame las manos, dijo. Confundida, extendí mis manos. Ella las examinó, las volteó, revisó los dedos y las uñas. Tienes manos firmes, dedos largos, servirán para trabajo. Minucioso, concluyó. Lo demás puedo enseñártelo. ¿Cuándo puedes empezar? Me quedé en shock, balbucé. No le importa quién soy. Ella esbozó una ligera sonrisa. Estoy muy vieja para fijarme en chismes. Necesito a alguien con manos hábiles y paciencia para aprender. El pasado de cada quien no es asunto mío. Empecé al día siguiente. El sueldo era bajo, pero suficiente para que, tras unos meses, pudiera rentar un apartamentito. El trabajo me absorbía por completo. Cada cuadro dañado,
Era un rompecabezas que exigía paciencia y precisión. Doña Elena era una maestra exigente. No me repetía, corrigiendo mis errores y mostrándome la forma correcta. Aprendí a identificar grietas en el barniz, a limpiar siglos de hollín y suciedad sin maltratar la pintura original, a mezclar pigmentos para igualar el tono exacto y retocar con pinceladas casi invisibles. Era un trabajo que exigía humildad total. El restaurador perfecto no deja rastro de su intervención. A diferencia de los artistas, cuya meta es plasmar su impronta, en la restauración buscamos que solo se luzca la obra original. Había algo terapéutico en esa humildad. Con el tiempo, los días se transformaron en meses, y los meses en un año. En 1964, mientras el país atravesaba turbulencias políticas, yo por fin hallaba cierta estabilidad. Alquilé un departamento pequeño, que convertí en mi refugio, con muebles de segunda mano y libros de historia del arte que empecé a coleccionar. Trabé amistad con la dueña de la tienda de la esquina y con un matrimonio de ancianos del piso de arriba, gente que no pertenecía al círculo social de Eduardo y que, por lo tanto, no me juzgaba. Una tarde, doña Elena me llamó para revisar una nueva pieza, el retrato de una joven del siglo XIX, muy dañado por la humedad. «Será tu primer proyecto en solitario», anunció. «¿Estás listo?» No era una pregunta, era una afirmación. Hasta entonces había sido solo su asistente. Sentir su confianza en mí me conmovió. Durante semanas, me dediqué a aquel retrato, como si mi vida dependiera de él. La muchacha tenía ojos tristes y resignados. Reconocí algo de mí misma en ella, mientras restauraba el brillo original de sus ojos y las suaves tonalidades de su vestido. Sentía que no solo reparaba la pintura, sino algo dentro de mí. Cuando terminé, doña Elena la inspeccionó en silencio. Luego, por primera vez, vi sus ojos humedecerse. «Está perfecto», dijo simplemente. «Tienes un don». El cliente, un coleccionista privado, quedó tan impresionado que empezó a recomendarnos a otros. Así llegaron piezas más valiosas y complicadas. Con el crecimiento del taller, doña Elena contrató a otra asistente y a mí me nombró restauradora principal en 1965. Empecé a impartir cursitos de conservación preventiva para propietarios de obras de arte. Irónicamente, la expulsada de la vida académica ahora enseñaba en aquel taller con total seriedad. Ese mismo año me llegó una carta inesperada. Clarisa, la alumna que sorprendí con Eduardo aquel día. Dudé mucho antes de abrirla, temiendo reabrir viejas heridas, pero la leí y me asombró. Confesaba que abandonó la universidad tras el escándalo, incapaz de afrontar las miradas y murmullos. Al principio me culpó por arruinar su carrera, escribió, pero luego comprendió que el verdadero culpable era Eduardo, quien había abusado de su poder y manipulado a varias alumnas, incluyéndola a ella. «Tú tuviste el valor que ninguna de nosotras tuvo», decía, «y por eso, a pesar de todo, te lo agradezco». No respondí. No hacía falta. Aquella carta era un cerre. La certeza de que, pese al alto precio que pagué, mi exposición había sido necesaria no solo para mí, sino para muchas otras mujeres. En 1966, doña Elena sufrió un derrame. Durante meses dividí mi tiempo entre el hospital y el taller, asumiendo cada vez más responsabilidades. Cuando regresó, ya no podía restaurar como antes, pero conservaba su ojo crítico. «Deberías comprar el taller», me propuso cierto día. «Estoy vieja y no tengo hijos. Tú eres la hija que el arte me regaló». No tenía dinero para hacerlo, obviamente, pero ella sugirió un trato.
yo me haría cargo y le pagaría un porcentaje de las ganancias como pensión vitalicia, un acuerdo beneficioso para ambas. En enero de 1967, firmamos los papeles a mis 29 años. Me convertí en la dueña oficial del taller Renacer. Irónicamente, la mujer que la sociedad había marginado se transformaba en propietaria de un negocio floreciente, apreciado por su clientela de buen nivel, a la que le importaba más la competencia profesional que un escándalo pasado. Curiosamente, muchas de las pinturas que me llegaban para restaurar provenían de familias que antes me habían dado la espalda. Pero el arte no entiende de chismes. Cuando está dañado, necesita manos expertas. Why? Por azares del destino. Esas manos ahora eran las mías. Una tarde, mientras restauraba una Madonna italiana del siglo XVII, recibí una visita inesperada. Era la esposa del rector que había mandado llamar a Eduardo en la fatídica exposición de 1963. Nos miramos con incomodidad, hasta que ella esbozó una sonrisa tímida. Tengo un pequeño Renoir heredado de mi familia. Está dañado por la humedad. Me dijeron que usted es la mejor restauradora de la región. Mientras examinaba la obra, comprendí que el tiempo, ese gran restaurador, había difuminado las manchas de mi pasado, permitiéndome mostrar el cuadro real de quién era. Puedo salvarlo, le dije, refiriéndome a la pintura, pero también, en cierta forma, a mí misma. Tomará tiempo y trabajo meticuloso, pero podré devolverlo a su estado original. Ella asintió y me dejó a cargo de su valiosa herencia. Al acompañarla a la puerta, recordé a la joven ingenua que fui 4 años atrás y a la mujer que ahora era respetada por su profesión, no definida por un matrimonio fallido. Las ruinas de mi antigua vida se habían vuelto el cimiento de algo nuevo. La ironía máxima, el talento que hoy definía mi vida. Restaurar belleza de la destrucción había nacido precisamente de la devastación de mi mundo. La venganza me dio un instante de alivio, pero la verdadera victoria vino después, en la reconstrucción paciente de mi vida, pincelada tras pincelada, día a día. Las heridas, como las grietas de un lienzo, jamás desaparecen del todo, pero con los cuidados correctos dejan de ser la historia completa y se vuelven parte de ella. Llegaron los años 70. En 1972, mi taller ocupaba la totalidad de la vieja casona del centro. Además de mí, había 3 restauradores jóvenes a quienes formé personalmente y una secretaria que organizaba la extensa lista de espera. El taller Renacer se convirtió en referencia para la restauración de obras de arte, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el estado. Ese mismo año murió doña Elena, a los 83, dejándome en su testamento su preciada colección de libros raros sobre restauración. Lloré su partida como si hubiera perdido a mi madre. En cierto modo, ella me dio un segundo nacimiento y una nueva identidad. Más allá de la exesposa escandalosa del profesor Méndez, conservo su retrato en mi oficina, enmarcado con una moldura que restauré especialmente para ella. Sus ojos severos parecían vigilarme, y con frecuencia me preguntaba, ¿qué haría doña Elena, en este caso, cuando me topaba con un reto difícil? En 1974 recibí una propuesta que me cambiaría de nuevo. El Museo de Bellas Artes de la capital organizaba una exposición de maestros olvidados del siglo XVIII y necesitaba restauración urgente en 5 lienzos descubiertos recientemente en el desván de una iglesia. El director del museo había oído de mi trabajo por distintos coleccionistas. Me aterraba la idea de que mis restauraciones se vieran en público a gran escala, pero también me llenaba de orgullo. Dediqué 4 meses a esas 5 piezas, chasis sin dormir. Cada una tenía daños únicos.
Una estaba parcialmente quemada, otra tenía el bastidor carcomido por comején. Otra había sido restaurada por manos inexpertas, que empeoraron el problema. Cuando las entregué, el director del museo estaba maravillado. «Esto no es solo restauración», exclamó, mirando una de las piezas que había rescatado de filtraciones de agua, «es resurrección». La exposición fue un éxito. El catálogo oficial incluyó una sección dedicada a la restauración con mi nombre y una breve biografía profesional. Era la primera vez que mi identidad pública no estaba vinculada a aquel escándalo de 1963. Yo era simplemente Lupita Méndez, restauradora especializada en pintura de los siglos XVIII y XIX. Eso abrió muchas puertas nuevas. En 1975, la misma universidad donde Eduardo había impartido clases me invitó a dar charlas sobre ética en la restauración, dudé, temiendo que el pasado reapareciera, pero cuando crucé el campus después de 12 años, casi nadie me reconocía. Eran nuevos alumnos, nuevos profesores, nueva administración. El escándalo que creí definitivo en mi vida era ahora una nota de pie de página, si acaso. Mi conferencia sobre los dilemas éticos de la restauración interesó a muchos. Hablé de hasta dónde se debe intervenir una obra, de respetar la intención original del artista, de en qué momento una restauración deja de serlo, para convertirse en interpretación, un terreno que conocía no solo en la técnica, sino en la vida. Yo misma había pasado años restaurándome, preguntándome qué partes de mi pasado conservar, cuáles desechar y cómo reconstruirme sin borrar del todo las cicatrices que me formaban. Tras la charla, se me acercó una estudiante con ojos llenos de curiosidad. «¿Cómo inició usted en la restauración?». Me tentó contarle toda la verdad del matrimonio, las traiciones, la exposición pública, el exilio social, la reinvención. Habría sido una historia asombrosa sobre cómo la adversidad, a veces, nos empuja a caminos que jamás hubiéramos elegido. Al final, solo sonreí. Aprendí que hay cosas que deben romperse antes de poder restaurarse de verdad. Los años siguientes siguieron en expansión. En 1977, con el taller en plena prosperidad, compré mi propia casa, una construcción antigua en las afueras de la ciudad, con un jardín frondoso y un estudio amplio donde trabajaba en proyectos personales. Me sentía independiente, dueña de mí misma, definida por mis logros y no por un hombre. En 1978, recibí un llamado que cambió mi vida otra vez. Tocaron a mi puerta. Era la esposa de un político local, una señora elegante que traía un asunto delicado. Durante la remodelación de su casa, habían encontrado pinturas escondidas en un muro falso, posiblemente saqueadas a familias judías durante la Segunda Guerra Mundial. Su abuelo había colaborado con los nazis. Ella quería devolver las obras de forma discreta a sus dueños legítimos o a sus herederos, para evitar un escándalo. La palabra escándalo resonó en mi interior. ¿Cuántas vidas se deforman por miedo al escándalo? ¿Cuántas verdades se entierran? ¿Qué espera que haga yo?, pregunté con cuidado. Necesito a alguien con experiencia, que identifique su origen, para hacer lo correcto sin que el nombre de mi familia aparezca en todas partes. Me conmovió su determinación de enfrentar un pasado doloroso, no por venganza ni exhibición pública, sino por un sentido de justicia. Una forma muy distinta y más madura de manejar la verdad que aquella que yo elegí a mis 25 años. Acepté el proyecto. Durante casi 2 años, investigué cada pintura, su procedencia, las manos por las que pasó, las casas donde colgó. Rastreamos a los descendientes de 7 de las 9 obras. Se las devolvimos silenciosamente,
Algunos vivían en Israel, otros en Estados Unidos. Una pareja de ancianos en Argentina. Una de ellas acabó en un museo del Holocausto. Por deseo de los herederos, fue un trabajo que me transformó. Comprendí que restaurar no es solo arreglar un lienzo roto o una escultura dañada, también es recuperar conexiones, devolver a la gente fragmentos de su historia. En 1980, convertí oficialmente el Taller Renacer en un centro especializado no solo en la restauración técnica, sino también en investigación de procedencia. Contraté a un historiador y a una archivera. Pusimos un lema en la entrada: restaurar no es solo reparar, es reconectar. Ese mismo año llegó a mi buzón una carta que me dejó sin respiración. El remitente era Eduardo Méndez, mi ex esposo, a quien no veía ni del que oía nada desde hacía 17 años. Me pedía un encuentro. Decía que estaba enfermo de cáncer, en fase avanzada, y quería poner en orden su pasado. Me pedía disculpas por el dolor que me causó y expresaba admiración por lo que había construido. Pasé días meditando si debía responder. La Lupita vengativa de antaño habría roto la carta y se la habría devuelto en pedazos, pero yo ya no era esa. Los años, como el barniz sobre un cuadro antiguo, habían profundizado mis experiencias y me habían dado otra visión. Al final, acepté un solo encuentro. Un café neutro. No iba a llevarlo a mi casa ni a mi taller. Espacios que construí sin él. Cuando lo vi entrar, casi no lo reconocí. Aquel hombre tan apuesto y confiado, ahora estaba flaco, pálido, con el cabello todo blanco y gestos cansados. El cáncer lo estaba consumiendo. Nos sentamos en silencio. Fuimos dos extraños que alguna vez compartieron intimidad. Al final, hablé primero. Te ves más hermosa que nunca. Lupita, no respondí al cumplido. ¿Por qué me buscaste después de tantos años? Eduardo suspiró. Para pedir perdón, aunque sé que no lo merezco. Para decirte que tenías razón al exponerme y admitir que la vergüenza que pasé fue merecida. Lo que habría dado todo por oír en 1963, ahora me producía un extraño vacío. No era resentimiento ni falta de perdón. Era simplemente que ese hombre ya no definía mi vida. Supe de tu éxito, continuó. Veo tu nombre en catálogos. Escucho a colegas mencionar tu trabajo excepcional. Es irónico. ¿No encontraste tu verdadero talento artístico después de nuestro divorcio? No es ironía, Eduardo, repliqué con calma. Es justicia poética. Aprendí a rescatar belleza de la destrucción. Tal vez nunca hubiera descubierto ese camino sin la necesidad de rehacer mi propia vida desde las cenizas. Platicamos casi 2 horas. Me contó de su carrera tras el escándalo, de altos y bajos, de otro matrimonio que fracasó, de los hijos, con quienes apenas convivía. Yo le hablé de mi taller, de los proyectos que me ilusionaban y de mis hallazgos técnicos. Parecía una charla entre antiguos conocidos, no entre exesposos marcados por la traición. Al despedirnos, él me tomó de la mano. Tú ganaste, Lupita. Construiste algo bello y sólido. Mientras yo repetí los mismos errores en otros escenarios, negué con la cabeza. No se trata de ganar o perder, Eduardo. Nunca fue una competencia. Es sobre cómo reaccionamos a las consecuencias de nuestras elecciones, aunque sean dolorosas. 3 meses después, supe de su fallecimiento. Entre sus pertenencias dejó un sobre con mi nombre. Dentro había una pequeña acuarela, la primera que me regaló cuando éramos novios. Con ella, un billete que decía, para Lupita, que supo transformar daños irreparables en nueva belleza. Gracias por el perdón que no merecí. Colgué la acuarela en mi estudio personal, no como un recuerdo de nuestro matrimonio fallido,
sino como testimonio de un ciclo concluido. La joven secretaria enamorada, la esposa traicionada y vengativa, la paria social, en lucha constante, la aprendiz, la profesional reconocida y finalmente, la mujer que puede hallar paz con su pasado. Descubrí que la verdadera restauración no consiste en borrar las grietas y manchas que la vida nos deja, sino en integrarlas a la obra que somos, permitiendo que cuenten su parte de la historia sin eclipsarlo todo. Hoy, a mis 87 años, mirando hacia atrás y viendo mi taller que formó a decenas de restauradores, mi reputación consolidada internacionalmente y una vida plena de sentido, entiendo que mi venganza en 1960 y 3 fue apenas el primer trazo en un lienzo mucho más grande. Aquella escandalosa exposición fue solo el boceto de la verdadera obra maestra, la restauración completa de una vida. Mis queridos, si les gustó mi historia, por favor no olviden darle me gusta a este video, comentar y suscribirse al canal, y suscríbanse al canal.